Palabra. Así es. Así es, porque bueno, a mí me llama muchísimo, bueno, presentémoslo, se trata de Carlos Alvarado, él es el presidente ejecutivo de Limas, y también Ministro de Inclusión Social. Y también nos acompaña Alejandro Muñoz, economista de la Universidad Nacional, y Silvia Lara, que es especialista en los temas de desigualdad y pobreza. A todos bienvenidos y bienvenidas. Muy buenos días. Buenos días. A mí me llama la atención que va a haber un índice de pobreza multidimensional. ¿Será que la última revelación que tuvimos de que la pobreza se mantiene es insuficiente, no es suficiente, y que uno ve ahí unos pequeños porcentajes, pobreza extrema levemente sube, pobreza baja un poquito. Pobreza levemente, pero hay quienes dicen esas cifras son insignificantes, no son suficientes, eso prácticamente habla de un estancamiento. Sin embargo, el presidente Luis Guillermo Solís afirmó que no le alarmaba, que más bien estaba satisfecho con los números. Así es, entonces quisiera saber, bueno, se aproxima el anuncio de lo que va a ser este otro dato que va a ser en octubre, índice de pobreza multidimensional. Mañana. Es ya mañana, sí es cierto, mañana. Es mañana. Así que, sí, 29 de octubre. Así que quisiera saber, tal vez en una primera instancia, Silvia Lara, su interpretación de los datos que hay hasta ahora sobre pobreza, qué impacto tiene eso en la desigualdad, porque hace poco creo que veíamos algo así como que aumentó también el número de hogares más ricos en este país. ¿Qué impacto tienen estos datos y cómo se vislumbra la posibilidad de este nuevo índice de pobreza multidimensional, si nos va a dar algo más de lo que ya tenemos, de ese diagnóstico que tenemos? Bueno, muy rápidamente, la disminución en la pobreza general básica no es significativa, no es estadísticamente significativa, pero el aumento en la pobreza extrema sí es muy significativo. Estamos hablando de 10.000 hogares más en condición de extrema pobreza. Pero me gustaría señalar lo siguiente. La situación de pobreza de las familias es muy distinta, ¿verdad? Hay muchas situaciones diferentes, pero yo quisiera identificar dos tipos de situaciones. Una situación en la que con que las familias encuentren trabajo logran generar los ingresos para colocarse por encima de esa línea de pobreza. Entonces, ahí lo más importante es cómo apostar a que las personas tengan un trabajo decente que le genere ese ingreso. Y con eso reduciríamos la línea. Y eso no es con programas sociales, ¿verdad? No es con... ¿Eso con qué es? Es con políticas económicas, no, con políticas económicas que incentivan y promueven la producción para generar empleo. Y esto lo quiero subrayar porque todo el tiempo estamos oyendo que tanta plata para los programas sociales, que tanto, y que no se reduce la pobreza. Sí, claro que no. Un país no puede reducir la pobreza medida por ingresos a punta de programas sociales. Pero sí lo hizo Brasil, bueno, Silvia Lara. No, pero es que veamos, en Costa Rica cerca del 80-85% de los ingresos de los hogares provienen del mercado laboral. Es decir, que si queremos hacer un cambio en los ingresos de los hogares para que esos ingresos sean suficientes para que las personas estén colocadas por encima de la línea de pobreza, lo que tenemos que hacer es tocar el mercado laboral. No hay ninguna otra posibilidad. Okay. Entonces, es muy importante. Ahora, hay hogares en los que la situación ya no depende de la participación o no en el mercado laboral. Voy a poner un ejemplo. Una señora de 67 años, ama de casa, tiene un marido de 72 años, ha tenido 4 infartos, el señor está prácticamente sentado en un sillón de la casa. Ellos tienen 3 nietos, pequeños todos, uno tiene 4 años, otro tiene 6 años y el otro tiene 8 años. Estos 2 señores ven a los 3 nietos porque el papá está en la cárcel y la mamá fue a dejarle droga al marido a la cárcel y está en la cárcel también. Okay. Bueno, este es un hogar que, ¿de dónde vienen los ingresos de este hogar? De ningún lado. A este hogar hay que necesariamente darle una asistencia. Hay que darle una asistencia para garantizar que los niños van a la escuela, por ejemplo, y que tienen una casa decente para vivir y que tienen la comida. Ahora, si hiciéramos eso con esa familia, que es lo que hay que hacer, y es lo que está haciendo el IMAS con el programa de Puente al Desarrollo, ¿verdad? Llegar a estas familias. Si hiciéramos eso con estas familias, lo que vamos a encontrar es que en la próxima encuesta de pobreza, esta familia no va a haber mejorado sus ingresos, simplemente tiene acceso a educación, tiene acceso a salud, tiene acceso a una casa, al agua, pero en sentido estricto no le mejoraron los ingresos, ¿verdad?
Entonces, esa familia, la situación no se va a expresar en la encuesta, va a seguir apareciendo como una familia en extrema pobreza. Por eso la importancia de este otro índice, que no solo mide las condiciones de las personas desde el punto de vista de los ingresos, sino que mide las condiciones de las personas desde el punto de vista de la satisfacción de estas otras necesidades. Entonces, el próximo año puede que con lo que el IMAS está haciendo con Puentes del Desarrollo, no reduzcamos la cantidad de personas en pobreza extrema medida por ingresos, pero medida con el índice de multidimensional podríamos estar encontrando una mejoría. Y voy a entrar primero con los Alejandro Muñoz, economista. ¿Cómo ve usted la situación de la pobreza en el país con estos últimos datos? Bueno, que no ha cambiado. ¿Eso qué significa? Tenemos un registro. ¿Cuántos hogares? ¿Eso qué significa en términos? Bueno, nosotros le hemos dado seguimiento en la universidad con varios colegas al tema de los índices. De hecho, se saca datos cada cierto tiempo para el análisis, y lo que personalmente veo es que, digamos, desde que se hacen las encuestas de hogares con la metodología anterior y con la ENAO ahora, estas encuestas siguen revelando más o menos la misma situación, es decir, no varía, más bien con la ENAO y no va a variar se endurece la situación, porque ustedes ven que, por ejemplo, en el quintil 5, el más pobre, más bien los ingresos que van hacia esas familias se han reducido, es decir, hay muchas más familias viviendo con menos ingresos, porque, bueno, la pobreza en Costa Rica está medida en términos del ingreso, ¿verdad? Ahora que se incorpore este otro índice, debería reflejarse una mejoría en términos de lo que apuntaba Silvia. Pero aquí está la situación, porque la pobreza no es un tema de que la gente tenga posibilidad de un empleo, de trabajo, etcétera, sino de la sostenibilidad del sistema total, porque todo está integrado. Es decir, no podemos ver el asunto de la pobreza como un tema solo de ingreso, o de la posibilidad de generación de empleo, o de la posibilidad de que hayan políticas públicas que incentiven la creación de empresas, etcétera, sino que además es particularmente necesario hacer sostenible el servicio del Estado a la población, y esto también tiene que ver con el tema fiscal, ¿verdad? Entonces, si queremos recuperar, digamos, la buena educación en Costa Rica, hay que invertir. Si queremos buenos servicios que mejoren la competitividad del país, muelles, aeropuertos, etcétera, todo lo que se queda, los empresarios, hay que invertir. Entonces, esto es un tema que no solamente hay que verlo desde los fríos números, porque detrás de esos números hay gente. Y a mí que no me digan que se redujo la pobreza o que no. Sí, es decir, aunque sea el 0.001%, hay alguien que la está sufriendo en su pellejo. Y eso es lo que nosotros apelamos. ¿Y cuántos son? 1.190.000. 1.187.000 pobres en Costa Rica. Y pobres extremas son 374.000. El porcentaje, el índice no refleja el número de familias, desde hay que decir el número. Pero ha empeorado la situación. Si se mantiene estable en su criterio, si se mantiene estable la general, digamos, y aumenta la pobreza extrema, ¿eso qué balance da? Levemente. No, que no ha mejorado. O sea, las políticas públicas... No, que no ha empeorado, que no ha mejorado. No ha mejorado. Las políticas públicas no han impactado como debería. Don Carlos, sí, muy buenos días. Pero es importante, sigue estancado en términos relativos, pero la cantidad de personas en condición de pobreza crece todos los años, todos los años. En términos absolutos sí crece. Entonces está estancada en términos porcentuales, pero no en términos absolutos. Sí, nada más para apuntarte algo. 1.184.000 personas en pobreza viviendo hoy, con el último dato, 2014, con el 3.9% del total de los ingresos. Y menos de 800.000 personas en el quintil quinto,
viviendo con el 50.1% de los ingresos. los ingresos. O sea, vea la brecha. La desigualdad. La desigualdad Don que hay. Carlos, ahora, bueno, precisamente mañana se publica esta encuesta, ya tenemos los datos de la INEC. Con estas cifras, Puente del Desarrollo será la herramienta adecuada para poder disminuir estos números de pobreza y pobreza extrema. Recordemos que una familia de pobreza extrema es que no puede comer 3 veces al día, ¿verdad? Entonces, es necesaria y es la herramienta adecuada, considera usted, para poder luchar con este flagelo social. Bueno, vamos a ver, es por varias partes. Yo creo que hay al menos 4 herramientas que son acciones que deberían o deben y están incidiendo en esto. Una, en efecto, es Puente del Desarrollo, porque trabaja directamente con las familias en pobreza extrema. Pero ciertamente no solo tiene que ver con la política focalizada, lo que se trabaja con las familias en pobreza extrema, tiene que ver con otra dimensión, el empleo, la política laboral. En ese caso ya también, por ejemplo, está en marcha Mi Primer Empleo como programa de la administración para generar más empleos para y mujeres, encadenarlo personas con discapacidad y jóvenes. Correcto, y con las empresas en ese encadenamiento. Ahí tenemos una segunda acción. En el tema económico también tenemos 6 meses de aceleración económica sostenida, más el último anuncio que ha hecho el presidente de otras medidas para dar más viento de cola al crecimiento económico, que es fundamental para reducir pobreza, para generar más empleo. Y ahí tenemos, digamos, 3 acciones muy concretas. Una cuarta que creo que es clave y tiene que ver con el tema estructural de la desigualdad. En efecto, 16% de las personas de Costa Rica tienen el 50% del ingreso. Así de sencillo, somos un país cada vez más desigual. Cuando el 20% en pobreza tiene el casi 4% del ingreso. Entonces tenemos una desigualdad terrible. ¿Cuál es la principal política de reducción de la desigualdad? Es la política fiscal, la política de redistribución. Y es una reforma que hemos postergado por más de 15 años. Ya los proyectos están presentados, un proyecto principalmente de renta y un proyecto de impuesto a valor agregado, con la innovación de que el IVA que presentamos generaría una devolución de ingresos para mitigar los efectos y para compensar en los más pobres. Entonces hay acciones en esos frentes que, si bien no se reflejan en esta medición de un año, esperamos tengan sí impacto en las próximas mediciones. Ahora, una cosa que quería mencionar sobre el índice multidimensional, es un desarrollo que hemos hecho con impulso del Gobierno de la República, con apoyo técnico de la Universidad de Oxford y con el manejo técnico directo de los datos, que tiene que ser independiente, por el INEC. Nos complace porque la medición por ingreso lo que refleja es una consecuencia. O sea, que un hogar tenga un bajo ingreso y que sea pobre por ingreso, lo que muestra es una consecuencia de varias circunstancias, pero esas circunstancias no son leídas por la pobreza por ingreso, solo nos dice una condición. El índice multidimensional lo que pretende es dar cuenta de cuáles son esas situaciones, las causas que están en el origen de pobreza. Por eso mide 5 dimensiones y 19 indicadores. Esto nos dará una mejor manera. Pero no cambia las cifras. Cambian las cifras, no son números, la medición por ingreso no es la misma como porcentaje que la medición multidimensional. ¿Para qué sirve? Para dar una mejor caracterización, pero no es un diagnóstico más, porque con cada indicador se puede asociar la acción directa de una institución, de un ministerio rector o de una institución autónoma. Este indicador lo que sirve, o este índice lo que sirve es para rendir cuentas y dar seguimiento sobre lo que cada institución hace para cambiar la condición o la situación de privación de las familias. Sí, es interesante porque este índice de medición... O sea, que con el plan fiscal va a haber ese cambio de redistribución de la riqueza, dice don Carlos Alvarado. Silvia Lara y Alejandro, también de intervenir más resumidamente porque estamos con el tiempo apretado. Nada más, el índice multidimensional es una herramienta de gestión para saber a dónde colocar las acciones, pero siempre la medición de la pobreza por ingresos, que lo que nos dice es un resultado, va a ser crítico, porque podemos hacer un montón de acciones con base en esta herramienta, sí, pero los ingresos de las familias no aumentan, van a seguir siendo familias que no hacen 3 comidas diarias. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Me parece fundamental. Tema fiscal. Totalmente de acuerdo que la redistribución de los recursos es una forma de aliviar la desigualdad. Es decir, que unos ponen el dinero y ese dinero se utiliza para financiar programas que llegan a los que no tienen. Esa es una forma de verlo. Yo estoy convencida de que la fórmula más potente de redistribución de los ingresos en el país tiene que ver... fiscal. Que ampliemos la base productiva.
que democraticemos la base productiva. ¿Eso qué significa, Silvia Lara, en Eso concreto? quiere decir darle una muy fuerte apuesta a las pequeñas y medianas empresas, generadores de empleo a lo largo y ancho de este país, para que la distribución del ingreso se genere, no porque se le quita a alguien para darle a otro, sino porque desde la base Eso se no se ha hecho produce desde hace repartida. años. Se Eso no se ha produce hecho desde hace repartida, años. pero vean la diferencia, ¿verdad? Apostarle a la reforma fiscal para la distribución significa voy a coger de aquí, voy a coger de unos para darle a otros. Pensar en resolver la desigualdad, más bien ampliando y democratizando la base productiva significa generemos la riqueza repartida desde que se genera. Y eso es una apuesta al fortalecimiento de las pymes, a la generación de empleo a lo largo y ancho del país. El problema es que desmantelamos el aparato institucional de fomento a la producción. Y eso sin duda es un tema crítico en este momento. Alejandro Muñoz, economista. Bueno, me refiero al tema de la medición concreto. de la pobreza por el multidimensional. En Costa Rica, tradicionalmente hemos tenido instituciones y servicios de calidad, pero en los últimos 30 años, por decir un número, se ha venido deteriorando esos servicios. Es decir, y en esto ha impactado la política fiscal. El no resolver la política fiscal va a continuar haciendo más cruda esa realidad. Y si a esto le sumamos que la gente cada vez pierde más empleos, cada vez Por eso, entra en pobreza. Alejandra, el punto es, ya hay 2 programas en marcha, hay Sí, elementos de que hay claro. digamos que hay reactivación Por ejemplo, económica, pero la pared que falta ahí es el tema fiscal. ¿Comparte usted eso? ¿Esa Sí, opinión? claro, es un tema urgente que hay que resolver. Es decir, queremos seguir viviendo en un país de paz, queremos seguir viviendo en una democracia estable y sólida, queremos seguir viviendo con buenos servicios, bueno, hay que pagarlos. Eso se paga y si no, vamos a tener que asumir las consecuencias del deterioro y que ya se están observando. Por ejemplo, el tema de la educación. En la década de los 80, producto de la crisis, cometimos como país un gravísimo error, que se recortó la inversión en educación en los años 80. Y no logramos recuperar la inversión en educación hasta el año 2000. Bueno, eso tiene una consecuencia seriosísima. Tenemos un rezago en el nivel educativo de la fuerza de trabajo que ahora explica que una buena parte de nuestra fuerza laboral no haya completado secundaria y por lo tanto no tenga la posibilidad de ocupar empleos que le generen ingresos decentes. Bueno, ese es un error que no podemos volver a cometer y depende de lo que suceda con la reforma fiscal. Por eso, pero Silvia Lara dice que no es suficiente, Carlos Alvarado, que Yo hay que creo motivar que- pequeña y mediana empresa. Yo coincido Pese a en que que eso es la importante. tendencia ha sido tratados internacionales por doquier, ¿verdad? Yo coincido que eso es Inversión importante extranjera. y creo que no son objetivos que rivalicen uno con otro. Se puede ampliar la base productiva, se debe ampliar y hay herramientas como la banca de desarrollo también para hacerlo y otros programas para Esa la inyección de generación, 200.000 millones, pasar de 100.000 que es millones parte a del 200.000 plan impulso millones, que ha es anunciado para don pequeña y Guillermo. mediana empresa. Viene para ampliar eso y facilitar el Cambiar crédito. esos datos de que- pobreza. Algo que, por ejemplo, hizo que Costa Rica mejorara en el Doing Business, el país que más mejoró, tiene que ver con el acceso al crédito, por ejemplo. Y va en la Que ahora es línea carísimo, de- ¿verdad? Carlos Alvarado, aquí lo ha Pero- dicho Guido Vargas y de la lucha- Panacional. y la lucha está es haciendo- carísimo el crédito en Y Costa casualmente Rica. la lucha No, por no, eso no está ha sido haciendo con el Banco nada Central bajo, de 28%, bajar las Guido tasas de Vargas. interés. Y eso es parte también del plan impulso, bajar las tasas de interés. Se proyecta que al menos hasta Y 2 se puntos. bajarán. Sí, se bajarán. Pero yo ahí tengo una interrogante, si realmente los bancos del Estado, digamos, Sí. están comprometidos con esta política de banca de desarrollo, porque pareciera que resulta efímera, digamos, a la luz del impacto de la pobreza en el país. Por ejemplo, no voy a mencionar el nombre del banco, pero hay uno de los bancos del Estado en donde usted va ya en este momento, hoy, a preguntar si hay fondos y ya no hay. ¿Cómo se repartieron? ¿Y a por qué no dónde nos fueron a dice parar? cuál es? No digo. Es estatal. Porque fue, sí. Y ya no hay fondos. Entonces uno dice, bueno, 200.000 millones, no sé cuántos bancos se habrán repartido ese botín, pero en ese banco ya no hay. Entonces, ¿cuál fue el impacto? ¿Cómo se mide ese impacto? Es decir, si hay una política pública, esa política pública tiene que ser sostenida y sustentable. Usted le va a preguntar a ese mismo Banco del Estado o a cualquiera otro, si se acaban los fondos para préstamos en consumo o personales o tarjetas de crédito, eso es como el infinito. Ah, sí. Entonces,
hacia dónde estamos orientando el desarrollo y el impacto del crédito, ¿verdad? Porque entonces pasa como los programitas de pymes, que son programas que se meten en una oficina, en un banco, y ahí están, y son pequeños, es decir, no alcanzan para reactivar la economía o para crecer. Don Carlos. Yo coincido en que la base productiva hay que ampliarla y en eso se está trabajando. Coincido en que en efecto se desmanteló mucho de esa base. Como país exigimos servicios de primer mundo y cobramos impuestos que ni siquiera están a la altura del tercer mundo. Costa Rica tiene uno de los sistemas tributarios de más baja calidad de América Latina, ni siquiera del mundo. Sí, ahí sí estamos entre los peores. Entonces creo que no son cosas que rivalicen, tienen que ir de la mano. El fortalecimiento del aparato productivo, de la misma educación y un tema fiscal. El tema fiscal tenemos que abordarlo sí o sí, porque hay una cosa que sí se está moviendo, el indicador de la desigualdad. Cada vez se concentra más la riqueza en un grupo y cada vez es más la brecha, es mayor. Eso sí se está moviendo. ¿Y eso se puede cambiar? Eso se puede cambiar. Fiscal? Sí. No sé si con el plan fiscal, de nuevo, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Porque distribuye riqueza, de nuevo, se supone. Sí, pero no es la única fuente. Pero a ver. No es la única. Recordemos, los ingresos Es la de los... principal. Sí, la política fiscal es el principal mecanismo que hay de redistribución. La generación de riqueza genera... redistribución. De redistribución. O sea, la generación de riqueza genera principalmente por quienes son dueños del capital. ¿Y quiénes son dueños del capital? Entonces, no necesariamente una política de crecimiento es una política de crecimiento que redistribuya. El caso de Brasil, ¿por qué Brasil también logra bajar la pobreza? Porque tiene un crecimiento económico que es distribuido entre los quintiles, con un mayor énfasis en la distribución en los quintiles más pobres. Mucho tiene que ver con la política de pequeñas y medianas empresas, de llevar mucha riqueza a los sectores de menor ingreso. Entonces sí tiene que ver, por eso hablo de una serie de medidas, no hay una única medida, pero sí creo que una grande que nos ha estado faltando históricamente y que es clave y que no es popular, porque hablar de impuestos sabemos que nunca es popular, pero esa medida tiene un impacto profundo en las personas de menores ingresos. Hoy en día tenemos un impuesto de ventas que es un impuesto de subsidio al consumo de la gente rica. Las exoneraciones que pretenden proteger a la gente más pobre, lo que terminan siendo es un subsidio de consumo para los ricos. 25 de cada 100 colones que se exoneran los recibe el 10% de la población más rica. Entonces tenemos un impuesto de ventas al día de hoy que subsidia el consumo de los más ricos. Pero ese subsidio es muy pequeño a la par de lo que significa el deporte nacional, que es evadir impuestos y eludir impuestos. Eso es casi el tamaño del déficit fiscal. Y si en este país realmente quisiéramos hacer bien las cosas, tendríamos que ponerle fin a eso, de alguna manera, ser fuertes en eso. ¿Y el proyecto los tiene? Silvia Lara. Yo quisiera cerrar con la idea de que ojalá en este país dejemos de estar echándole la culpa a los programas sociales de que no se reduce la pobreza, porque eso significa que es que le estamos apostando a los programas sociales de Lima, ¿no?, para reducir la pobreza. No se va a reducir con programas sociales, no es sostenible además. Uno puede lograr que más hogares tengan ingresos haciéndole transferencias del Estado, eso no es sostenible. Lo que es sostenible es reducir la pobreza a partir de las oportunidades de empleo. Y las oportunidades de empleo decente están absolutamente ligadas a los niveles de educación de las personas y a las oportunidades de producción y empleo fuera de la región Pacífico, de la región central. Pero no estarán también relacionados con el tema de la evasión, Silvia Lara. Sí, bueno, con un proyecto en la fiscal sí, que pero realmente sea duro, bueno, el fraude fiscal duro, no tal vez el que está en la medida en que momento. sirva para financiar educación para todos, salud para todos, por supuesto. Pese a que sea un 8% de evasión. Sí, pero al final la gente tiene que tener un empleo que le genere ingresos. Ese es el tema. La gente tiene que tener un empleo que le genere ingresos. Podemos ser maravillosos en el campo educativo, podemos ser maravillosos en el campo de la salud y de la vivienda, sí, pero si la gente no tiene un empleo que le genere ingresos, no vamos a reducir la pobreza. Pero yo creo que el tema fiscal pasa por dos conceptos. Uno, de generar una conciencia tributaria, es decir, de comprometerse con el país. Y asumir la responsabilidad como empresario o como profesional liberal, etcétera. Y la otra es para aquellos que no tienen y nunca van a desarrollar esa conciencia, que los hay, de ahí medidas punitivas.
en varios países se han ¿Más que empleo, piensa usted? No, Más eso, del proyecto eso, de fraude eso en fiscal el tema fiscal. que el empleo. El otro gran tema es, y coincido con Silvia, es la educación. En este país se ha deteriorado mucho la educación y eso es importantísimo. Pública. Para que además es la que para más tiene fomentar, estudiantes. Claro. 90%. El 90%. 90%. Para fomentar el cambio, Millones ¿verdad? de Porque no, miren, en Costa Rica le hemos apostado mucho como ya lo mencionaste, a los tratados de libre comercio, Sí. a la apertura comercial y todo va para afuera. Y ayer se firmó un convenio con China para inversiones. Claro, y para generar se riqueza, aprobó en primer para debate. generar riqueza en el mercado interno, porque estamos claros que una forma de expandir el mercado y los ingresos nacionales es al exterior, pero al interior hay que mejorar la capacidad de ingresos de la población. Pero usted qué y orden que pondría, Alejandro. No, Me es quedan que segundos ya no para son, ya no pasar a son, Carlos. ya no O sea, son. ¿qué orden pondría usted? ¿El empleo o el fraude? Bueno, yo diría que hay dos grandes temas a los que hay que entrarle fuertemente: al tema fiscal, que ya es impostergable, y a la educación. Don Carlos. No, creo que lo positivo, y yo soy optimista ¿Caminará en por eso, ahí? ¿Qué es piensa porque usted eso de ya está este diálogo? presentado, eso está allí. Creo que hay Es conciencia. el empleo, dice Silvia Lara. Hay, Y un en la proyecto parte de fraude fiscal, fiscal. están los proyectos presentados y creo que hay una conciencia ¿Será generalizada. suficiente Sí, sí lo El es. fraude fiscal, ¿cómo quedó? En el tema de recaudación y en el tema de nueva recaudación, el tema de mejor gestión, sí, creo que eso es la ruta correcta. Ya hay un proyecto, por ejemplo, aprobado sobre el tema de contrabando. Quedan 7 expedientes presentados. Yo creo que es mucho trabajo legislativo y de gestión política, pero hay una conciencia de que esto se tiene que resolver sí o sí. Yo también enfatizo, hay que resolverlo, pero no para salvar el sistema económicamente. Es la gran oportunidad que tenemos para hacer un sistema tributario más equitativo. Y en el tema de empleo y la parte económica, en efecto, van de la mano. Una generación de crecimiento económico para generación de empleo. En esto la educación es clave. Nuestra gran brecha es que somos un país que puede crecer más y generar más empleo al tiempo que no tenemos necesariamente toda la gente capacitada para ser absorbida por ese mercado laboral. Creo que un tema que como país postergamos pensamos mucho que metiendo más inversión en educación, eso iba a ser mejor educación, y no necesariamente fue así. Tenemos que sacarle mejor calidad a la educación, menos exclusión, más gente en las aulas. Creo que son componentes todos estos que hemos discutido de una ecuación para mejorar el bienestar del país, pero yo soy optimista porque los elementos están ahí y las acciones se pueden concretar. Y que quedan pendientes para una segunda discusión. Ojalá tema tengamos a todos los invitados que tenemos esta mañana. Vamos a corte. ¿Vamos a corte entonces? ¿Me indican? ¿Vamos a corte? Sí, vamos ya a una venimos. pausa, ya venimos.